En la madrugada del 17 de enero de 2025, Curtis Lynn, un anciano que vivía en Vallejo, California, estaba cerrando la verja de su propiedad. Fue su último acto consciente. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado al pie de la puerta. Las autoridades creyeron que se trataba de un ajuste de cuentas, ya que el hombre tenía una pésima relación con sus inquilinos, y podría ser que las ofensas continuas hubieran llegado a un límite extremo. Pero lo que en un principio parecía una venganza aislada contra un casero en conflicto pronto reveló una trama oscura de extremismo, delirio filosófico y violencia organizada. El responsable del ataque, según la Fiscalía de Solano County, era Maximilian Snyder, un científico de datos con formación en Oxford y miembro activo de un grupo clandestino conocido como los Sicianos, una extraña secta organizada alrededor de ideas ambiguas y peligrosas que habían florecido en pleno Silicon Valley, a la vista de todos, pero protegida tras los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. El crimen de Curtis Lynn no fue un caso aislado. Apenas 3 días después, el 20 de enero, el agente fronterizo David Malen falleció tras un tiroteo en Vermont cuando intentaba detener a 2 personas vestidas con ropa táctica. La mujer que sobrevivió al enfrentamiento, Teresa Jumboldt, había vivido en la misma casa que Snyder, el asesino de Curtis Lynn. Su acompañante, Ophelia Buckle, también conocida como Felix, y que estaba registrada en los archivos como ciudadana alemana, pereció durante el tiroteo. Para muchos, la secta de los Sicianos era una idea confusa, pero el FBI tenía un perfil muy claro de con quiénes estaban tratando. Ese perfil los catalogaba una célula articulada, de composición reducida, pero con un nivel educativo y técnico excepcional. Su líder, Jack Amadeus Lasota, conocido en el entorno como Sis, era una programadora transgénero, formada en la Universidad de Alaska Fairbanks. Tras una pasantía breve en la NASA, se sumergió en el racionalismo extremo, promovido por Eliezer Yudkowsky, investigador de IA autodidacta, que lleva la especulación sobre transhumanismo y futuro de la inteligencia artificial a terrenos que la ciencia oficial no considera viables. Jack Lasota rompió con el movimiento y creó su propio culto, pero no fue una ruptura ideológica y simbólica. Su grupo literalmente irrumpió en los encuentros racionalistas disfrazados con máscaras de V de Vendetta y bloquearon las salidas de los talleres repartiendo panfletos, donde acusaban a sus antiguos mentores de haberlos traicionado. La ideología de los Sicianos combina veganismo extremo, rechazo a la inteligencia artificial, anarquismo, derechos trans y una reinterpretación de conceptos racionalistas al borde del delirio. El grupo comenzó a vivir en barcos en la bahía de San Francisco, muchos en calidad de usurpadores, y más tarde en contenedores y casas ocupadas. Usaban impresoras 3D, computadoras modificadas, dispositivos de ultrasonido y mecanismos rudimentarios de defensa. En los registros policiales se hallaron balas de punta hueca, manuales cifrados, celulares cubiertos con papel de estaño y máscaras de gas. También practicaban el llamado sueño unihemisférico, una práctica hipnótica, en la que según sí se duerme con un ojo abierto para mantener la vigilancia. El asesinato de Curtis Lynn tuvo un trasfondo más oscuro. No era la primera vez que el grupo lo atacaba. En noviembre de 2022, 3 de sus inquilinos, Suri Dao, Emma Boranian y Somni Litam, los emboscaron con cuchillos y una katana, protestando por un supuesto escape de agua. Lynn fue apuñalado múltiples veces y perdió un ojo, pero logró asesinar a Boranian con su pistola. En los vehículos de los agresores se encontraron recipientes con sosa cáustica, equipos informáticos de impresión 3D y objetos electrónicos alterados. Habían acumulado más de $60,000 en deudas de alquiler.
2 años después, el asesinato del testigo clave pareció una represalia. Las autoridades sospechan que Snyder ejecutó el crimen para impedir que Lynn declarara en el juicio contra Dao y Lee Tam, acusados de intento de homicidio. La conexión directa entre estos hechos, sumada al prontuario creciente de los sicianos, provocó que la investigación se expandiera a nivel federal. Otro incidente violento, que refuerza la hipótesis de una organización estructurada, es el doble asesinato ocurrido el 31 de diciembre de 2022, en Chester Heights, Pensilvania. Richard y Rita Psycho, padres de Michelle Psycho, una de las integrantes más cercanas a la Sota, fueron encontrados dentro de su propia casa, ultimados de un disparo en la cabeza. Las balas coincidían con las compradas por su hija, aunque fue interrogada. Michelle nunca fue acusada formalmente por ese crimen. Meses después, fue arrestada junto a la Sota y Daniel Blanc, cuando acampaban sin permiso en Maryland. Iban vestidos de negros, con cinturones de munición, armas y celulares blindados. Ninguno de los tres ofreció resistencia. En el interrogatorio, Michelle Psycho negó cualquier implicación con el homicidio de sus padres y denunció una campaña mediática y policial en su contra. Aseguró que no había arsenal alguno y que ella jamás había atentado contra su familia. También defendió a Sis, a quien describió como una víctima de una persecución ideológica por ser trans. La historia de la Sota está marcada por una mezcla de inteligencia excepcional, decepción profesional y progresiva alienación. Tras ser rechazado en múltiples empleos en Silicon Valley, intentó entrar a Google a través de una amiga. Mientras la empresa evaluaba su candidatura, fue rechazada por otras compañías que asumieron que ya tenía un contrato con el gigante tecnológico. En esa tensa incertidumbre laboral, convirtió su blog en una plataforma ideológica. Escribía sobre programación, género, veganismo, dolor existencial y la amenaza de la IA. Uno de los textos más inquietantes relataba el sufrimiento que le produjo haber asesinado a 4 hormigas en su niñez y cómo aquel acto la condujo a una vida de abstinencia total de daño animal. Era evidente que la relación de la Sota con la realidad estaba comprometida en más de un sentido, pero era socialmente funcional. En 2022, la Sota decidió una movida arriesgada: fingir su fallecimiento. Su hermana denunció que había caído al agua desde un barco. La Guardia Costera rastreó la bahía de San Francisco sin hallar el cuerpo. Un obituario apareció en el Daily News Miner y fue firmado por antiguos colegas y familiares. Pero era una farsa. Sis había decidido pasar a la clandestinidad. Reapareció semanas más tarde en una habitación de hotel en Filadelfia, durmiendo junto a Michelle Psycho, quien estaba siendo investigada por el deceso de sus padres. Fueron liberadas por falta de pruebas, pero el grupo jamás dejó de moverse. Pero siendo un grupo hipertecnológico y tan conectados a su época, tenían en claro algo: la identidad lo es todo, y cada miembro tenía al menos 2 alias. Usaban apodos como Shadarak, Renacido, Zona Muerta o Contrato de Héroe Verdadero. La doctrina del grupo exaltaba la superioridad moral de los doblemente buenos, aquellos con un hemisferio cerebral derecho despierto, que les permitía ser empáticos y justos sin caer en sentimentalismos. Sis defendía que el pensamiento lógico podía reemplazar toda forma de moral tradicional. También afirmaba generar información autodestructiva, conocimientos que no podían ser retenidos por la mente humana sin colapsar. Tras el deceso de Lindy Mylan, el FBI clasificó al grupo como una cédula doméstica extrema, conectada por canales cerrados de comunicación como Discord, y formada por sujetos con entrenamiento técnico y emocionalmente disociados. No hay símbolos ni jerarquía declarada, pero el liderazgo de Sis es evidente. Su arresto, el 16 de febrero de 2025 en Maryland, junto a Psycho y Blanc, fue considerado un punto de inflexión. Lo que encontraron en su escondite rural alarmó a los investigadores: siluetas de tiro, visores nocturnos
radios codificadas, chalecos antibalas y textos ilegibles impresos en clave, la policía concluyó que se estaban preparando para un ataque mayor o para resistir a una ofensiva estatal. La ideología de los sisianos era una combinación de racionalismo radical, esoterismo tecnocrático y fanatismo identitario. Sis, que adoptó su apodo de un pájaro gigante de la mitología judía, capaz de tapar el sol con sus alas, prometía a sus seguidores la trascendencia poshumana. Les hablaba del día en que serían dragones, que se devorarían a sí mismos y dejarían atrás la carne y el género. Para ese destino, debían cortarse los vínculos familiares, abandonar sus nombres y vivir bajo sus propias leyes. Al menos en ese sentido manejaban el discurso y los métodos de todas las sectas mesiánicas: separación entre puros e impuros, elegidos y pecadores. Los casos de decesos asociados al grupo suman 6 hasta la mitad de 2025, aunque las autoridades creen que hay más. 2 miembros han sido internados en instituciones psiquiátricas. No hablan, no comen, entran en catatonia. Otros están desaparecidos. Las plataformas online de SIS siguen abiertas, quizás por decisión estratégica del FBI, que espera que otros seguidores se activen o se delaten. La siguiente audiencia judicial está prevista para el 19 de agosto. Algunos miembros ya se han presentado en sillas de ruedas, gritando que son víctimas de un genocidio trans. La justicia aún no ha definido si se enfrenta a una secta política radical o a un grupo de mentes fracturadas por la tecnología, la marginación y el hambre de sentido. El caso de los sisianos despertó alertas insospechadas entre los investigadores, no solo por la violencia de sus crímenes, sino por el trasfondo ideológico que los sustentaba. Uno de los pilares más alarmantes era el concepto de información autodestructiva, contenidos que, según SIS, desintegraban mentalmente a quienes lo comprendían. Pasek, uno de sus seguidores, se quitó la vida tras meses de exposición a esta doctrina. SIS lo describió como una consecuencia inevitable del dolor, de vivir en un cuerpo equivocado dentro de una realidad corrupta. Para ella, la autoprivación de la vida no era un fracaso, sino una forma de coherencia radical. El Centro de Racionalidad Aplicada, organización con la que SIS tuvo vínculos antes de su ruptura, denunció que las prácticas del grupo eran formadas en cubiertas de sometimiento. Una de ellas era el ya mencionado sueño unihemisférico, que lejos de ser una práctica mística o reveladora, es un estado inducido mediante agotamiento, aislamiento sensorial y estimulación asimétrica, que al final solo servía para mantener más vulnerables a la sugestión de sus seguidores. Aunque científicamente inviable, esta técnica generaba estados mentales similares a la disociación. Los reclutamientos, según antiguos conocidos como Helen Metzger, se centraban en jóvenes brillantes con perfiles de neurodivergencia, aislamiento o traumas familiares. Muchos de los integrantes eran trans o no binarios. La comunidad les ofrecía refugio e identidad, pero también los aislaba del mundo exterior. Lo que al principio parecía un espacio seguro, derivó en un núcleo de radicalización cerrado. SIS afirmaba que el lenguaje común estaba corrompido por el poder y que tenía que ser destruido para alcanzar la verdad. En ese marco, palabras como pureza o libertad se usaban con significados opuestos a las tradiciones, lo que desdibujaba cualquier marco moral previo. El veganismo extremo era otro componente fundamental. El consumo de productos animales era visto como una traición, y dentro del grupo podía llevar a la humillación o castigo simbólico. Esa ética del no daño total, combinada con una visión apocalíptica del mundo, derivó en acciones violentas que justificaban como una necesidad moral. Aunque arrestados, los principales miembros aún generan seguimiento. Los blogs de SIS siguen activos, y algunos de sus escritos circulan como textos de culto. El FBI cree que hay células durmientes aún no identificadas. Algunos informes internos plantean incluso si el movimiento sisiano fue una secta espontánea
o un experimento deliberado de una manipulación racionalista. En sus textos cis, advertía que no todos estaban preparados para leer sus ideas. Hoy, varios de sus seguidores están sin vida, detenidos o desaparecidos, pero el núcleo ideológico sigue vigente entre quienes aún ven en su figura a un profeta del colapso. Los scianos parecen un experimento llevado al extremo de la división entre buenos y malos, promovida por el lenguaje telegráfico, de las redes sociales, de la alienación que resulta de combinar el vacío existencial propio de la naturaleza humana con las ideologías a medida. Lo que parece fuera de toda duda es que los scianos no son únicos. Tal vez solo sean los primeros de una nueva era, que ve en los extremos no el final del túnel, sino el final del ser humano, tal y como lo conocemos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.